Desde antiguo, todos los pueblos y culturas han deseado conocer a Dios. Egipcios y persas, griegos y romanos, todos lo han buscado. Lo intuían en las maravillas de la creación, el mar, la tierra, el cielo, las galaxias, pero Dios no se conformó con dejar pistas de su existencia. Salió al encuentro del hombre a través de los acontecimientos humanos y de su mismo lenguaje para que los hombres pudieran encontrarse con él. Para llevar a cabo sus planes, eligió a un pueblo, pequeño en número pero grande en importancia, el pueblo de Israel, cuyo padre es Abraham. Dios le escoge para hacerle padre de una multitud de naciones y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tras la etapa de los patriarcas, Dios constituye a Israel como su pueblo. Le salva de la esclavitud de Egipto y establece con él la alianza del Sinaí, dándole su ley por medio de Moisés. El pueblo de Israel, o pueblo hebreo, será el depositario de las promesas de Dios ante toda la humanidad. Conservaron fielmente en su memoria la historia de sus antepasados, sus tradiciones y su fe, transmitiéndola oralmente de padres a hijos. Con el paso de los siglos, personas inspiradas por el Espíritu Santo pusieron por escrito las antiguas tradiciones religiosas, formando el conjunto de libros que llamamos Biblia. En la Biblia está escrita la revelación de Dios a los hombres, la historia más grande jamás contada, la historia de la salvación, que culmina con el mayor acontecimiento de la humanidad, el Hijo de Dios que se hace hombre. 73 son los libros que forman la Biblia, con dos partes bien diferenciadas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, escritos entre el siglo XIII y el I a.C., recogen la historia de Abraham y los patriarcas, de Moisés y la alianza del Sinaí, de David y sus sucesores, hasta la venida de Jesús. El Nuevo Testamento contiene la vida y enseñanzas de Jesucristo, recogida en los Evangelios, y también algunos hechos de los apóstoles y cartas a los primeros cristianos. Todos estos textos fueron escritos antes del año 100 después de Cristo. La Biblia fue compuesta bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes. Pastores, profetas, reyes, sacerdotes, pescadores, como algunos de los apóstoles. A pesar de estas diferencias y de la enorme cantidad de años transcurridos, la Iglesia enseña que en la Sagrada Escritura está recogida la palabra de Dios y que Él es su autor principal. El Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres, verdaderos autores humanos, para escribir todo y solo lo que Él quería, poniendo cada uno de ellos su esfuerzo, su talento y su habilidad de escritor. La Biblia es ante todo un libro religioso que narra la historia de la salvación. Por eso, cuando el Génesis describe la creación del mundo, no nos revela cómo se llevó a cabo, sino una verdad más profunda, que el mundo tiene su origen por creación de Dios. Para interpretar la Biblia, debemos fijarnos bien en las palabras y tener en cuenta las circunstancias históricas del autor humano, su mundo, sus intereses, las fuentes orales y escritas que ha utilizado y las expresiones que se usaban en su tiempo. Así descubriremos el estilo o género literario empleado por cada uno. 7 son los principales géneros de la Biblia. En el Antiguo Testamento abunda el género histórico, el jurídico, el profético, el poético y el sapiencial. En el Nuevo Testamento encontramos el género histórico, el evangélico, el epistolar y el profético. Pero para interpretar la Biblia no basta conocer los géneros literarios. La Iglesia enseña que ha de ser entendida a la luz de la unidad total de la Escritura y de la analogía de la fe, y que la interpretación debe hacerse según la tradición de la Iglesia. Las Sagradas Escrituras fueron recibidas por la Iglesia desde sus inicios y en ella fueron celosamente guardadas.
La importancia de la Iglesia en la custodia, transmisión e interpretación de las Sagradas Escrituras la explica el Concilio Vaticano II con estas palabras. Dios, que eligió a unos hombres para poner por escrito la historia de la salvación, quiso confiar la transmisión de la revelación a la Iglesia, fundada por Él mismo en los apóstoles. La misión de la Iglesia de enseñar e interpretar las Sagradas Escrituras se fundamenta en varios pasajes de los Evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús dice a los apóstoles: «Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza». Y cuando promete a Pedro: «Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo». También al enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo, les promete: «Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo». El Concilio Vaticano II enseña que la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Así la Iglesia, con sus enseñanzas, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Una de las funciones de la Iglesia ha sido determinar qué libros del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido revelados por Dios. Desde los primeros siglos existió una gran unanimidad en la Iglesia de Oriente y de Occidente acerca de los libros inspirados por Dios. Muestra de ello es un texto próximo al año 200 conocido como el Canon de Muratori, que contiene la lista de los libros que ya entonces eran considerados por la Iglesia como divinamente inspirados. Es un reflejo de la perfecta continuidad de la Sagrada Escritura desde los primeros siglos hasta nuestros días. El criterio con el que se estableció la lista de los libros canónicos entre los siglos II y IV fue la comunión eclesial, es decir, el haberlos recibido así de la tradición de los padres de la Iglesia, que a su vez los recibieron de los primeros ministros del Evangelio. El Concilio de Trento, recogiendo esta unánime y antiquísima tradición, declaró como dogma de fe la lista canónica de los libros que componen la Sagrada Escritura o Biblia, ante la confusión suscitada en el siglo XVI por los reformadores protestantes. La Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología, de la predicación pastoral y de la catequesis. Por este motivo, la Iglesia ha procurado que se redactasen traducciones de la Biblia a las más diversas lenguas. Y el Concilio Vaticano II exhortó a todos los cristianos a que aprendan, con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras, el sublime conocimiento de Jesucristo. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, aquel que nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna, para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En los tiempos antiguos, la revelación de Dios a los hombres se transmitió por tradición oral durante siglos. Noé, Abraham, Jacob, transmitieron la palabra de Dios a sus hijos en largas conversaciones. A partir del siglo XIII a.C., en la época de Moisés, aparecen los primeros escritos bíblicos, pero la mayoría se escriben entre los siglos VI y I a.C. Recogen las antiguas tradiciones orales del pueblo judío, haciendo más fácil su transmisión y enseñanza. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, la lengua original de los israelitas, y algunas partes en griego y en arameo. Pero pasados los años, no todos los judíos entendían el hebreo. Muchos se habían exiliado y vivían en ciudades y pueblos de lengua griega. Para ello se realizó una versión en griego, conocida como la versión de los 70, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, alrededor del siglo II a.C. No existe ningún libro de la antigüedad del que se conserven tantas copias tan precisas y tan antiguas. En 1947, un pastorcillo beduino hizo un descubrimiento de enorme importancia para los estudios bíblicos. Cerca del Mar Muerto, en Qumrán, ocultas en unas grutas de los acantilados del desierto de Judea, encontró unas vasijas de barro.
Contenían copias manuscritas de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Fueron escritas por los esenios entre el siglo II a.C. y la destrucción del lugar en el 68 después de Cristo. Los expertos comprobaron que su contenido era idéntico al de las copias conocidas del siglo X y XI después de Cristo. Se pudo demostrar así la precisión y la fiabilidad del trabajo de los escribas a través de los tiempos. Entre los manuscritos hallados en Qumrán se encuentra el rollo de Isaías, el más extenso y mejor conservado de todos los pergaminos del Mar Muerto. Data de los años 125 o 100 a.C. Tiene una longitud de más de 7 metros y contiene en 24 columnas el texto del profeta Isaías prácticamente completo. En los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento se nos narra la creación del mundo y del hombre, el primer pecado y la alianza de Dios con su pueblo. Cuentan también la historia del pueblo de Israel, a través de la cual Dios va preparando la venida del Mesías Salvador, Jesucristo. En esta historia se distinguen 3 grandes etapas. La de Abraham y los patriarcas hasta el siglo XIII a.C., la de Moisés, la alianza del Sinaí y la entrada en la tierra prometida entre los siglos XIII y X, y la del rey David y sus sucesores desde el siglo X hasta la venida de Jesucristo. Desde antiguo, la división de los libros del Antiguo Testamento se dispuso del siguiente modo. El Pentateuco, formado por los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen la historia de la humanidad y del pueblo de Israel desde la creación hasta la muerte de Moisés. Los 16 libros históricos, en ellos se recoge la historia del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta la dominación griega. Son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, 1 y 2 de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Los 7 libros poéticos y sapienciales que recogen máximas de sabiduría y de alabanza a Dios. Ahí encontramos los Salmos, Job, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Por último, los 18 libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los libros de los 12 profetas menores. Asolados por las persecuciones, los primeros cristianos escuchaban la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Ellos transmitían de forma oral los hechos y palabras de Jesús. Fueron enviados por él a predicar el Evangelio, y así lo hicieron desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La fe se difundía por todo el orbe, pero los testigos presenciales de aquellos hechos se extinguían, y se hizo necesario ponerlos por escrito. El Nuevo Testamento lo forman 27 libros. La primitiva Iglesia los recibió como libros sagrados, escritos por inspiración del Espíritu Santo, uniéndolos a los del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios canónicos, que son los que la Iglesia reconoció desde sus inicios como divinamente inspirados y por lo tanto transmiten auténticamente la tradición apostólica. Escritos entre los años 45 y 96 después de Cristo, relatan la vida de Jesús entre los hombres, sus acciones y palabras, su muerte redentora y su resurrección gloriosa. Los autores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron apóstoles del Señor y testigos directos de sus palabras y milagros. Marcos fue discípulo de San Pedro y San Pablo. Lucas, médico de profesión, hizo varios viajes con San Pablo y, como explica en el prólogo de su Evangelio, habló con testigos directos para cerciorarse bien de los hechos que se disponía a relatar. Existen otros evangelios llamados apócrifos. Para los católicos, un libro apócrifo equivale, en el lenguaje de la Sagrada Escritura, a un libro que no está incluido en el canon de la Iglesia. En
su mayoría los apócrifos están escritos después del siglo II de nuestra era. Algunos narran, con sentido piadoso y a veces ingenuo, episodios de la infancia de Jesús, de sus milagros o de la vida de la Virgen María. Otros ponen bajo el nombre de un apóstol doctrinas extrañas, en su mayoría gnósticas, que deforman la fe de la Iglesia. Después de los evangelios canónicos, encontramos en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Este autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos presenta con un interés histórico y dramático incomparable lo que fue la vida de la Iglesia en sus primeras décadas y el relevante papel que en ella desempeñaron los apóstoles Pedro y Pablo. Las cartas o epístolas se componen de las 14 epístolas paulinas y las 7 cartas católicas escritas por San Pedro, San Juan, Santiago y San Judas. San Pablo nos da a través de sus cartas un profundísimo conocimiento de Jesucristo. Pablo es, ante todo, el doctor de la gracia, que trata los temas siempre actuales del pecado y la justificación, del cuerpo místico de Cristo, de la ley y de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del reino de Cristo y de su segunda venida al final del mundo. El Apocalipsis es el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento y a su vez el último libro de la Biblia. Su autor es San Juan y lo escribió hacia el año 96 en Patmos, una isla del mar Egeo, durante el destierro sufrido bajo el emperador Domiciano. El Apocalipsis relata de forma simbólica la segunda venida triunfal de Cristo, la parusía, que tendrá lugar al final de los tiempos. Vendrá resplandeciente de gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer definitivamente el reino de Dios. De los escritos del Nuevo Testamento se conservan más de 40.000 manuscritos antiguos procedentes de lugares muy diversos. Solamente en Egipto se han conservado casi 100 papiros gracias a la extraordinaria sequedad del ambiente de algunas cuevas donde se hallaban depositados. El papiro más antiguo contiene varios versículos del Evangelio de San Juan y está fechado hacia el año 125. Todo este abundante material ha sido sometido a minuciosos exámenes con ayuda de las tecnologías más avanzadas y se ha comprobado que con pequeñísimas variaciones todos los códices dicen lo mismo.